En la clase anterior se mencionó la clasificación que hace Macrobio de los 5 tipos de sueños. Como recuerdan, los falsos no tendrían origen sobrenatural y por lo tanto no se les reconocería significado. Por el contrario, en el oráculum intervendrían los dioses o los difuntos para develar eventos futuros. En la juicio, que era la verdadera visión profética, que mostraba el futuro sin utilizar simbolismos, es decir, sin necesidad de intervención del intérprete. El somnium era un sueño enigmático y simbólico que requería interpretación. Somnia y visiones podían ser manifestaciones de la voluntad divina, pero las visiones se reservaban a personajes elegidos por Dios para que cumplieran una misión o bien iluminaban al visionario sobre un significado específico. Si los somnia ocurrían mientras el sujeto dormía, las visiones suponían una causa sobrenatural sin importar el estado de conciencia de quien las recibía. Si bien los términos en la Edad Media, somnium y vicio, eran a menudo utilizados como sinónimos para referirse a experiencias sobrenaturales o proféticas, cuando se quería contraponer vicio a somnium, se resaltaba el origen humano del somnium, mientras que el vicio era decididamente una manifestación divina. En un tratado del siglo II después de Cristo se definía éxtasis como la actividad del alma durante el sueño, y el término fue ampliamente utilizado para describir experiencias espirituales, místicas y remitir a la disociación, es decir, a la salida de los marcos de lo que se considera normal. Las visiones recibidas en el éxtasis son percibidas por las místicas e interpretadas por sus agiógrafos como imágenes enviadas por Dios, signos que refieren a instancias metafísicas. Excede nuestro objetivo analizar las diferencias entre las visiones bíblicas que hemos mencionado, las que estructuran el poemita anglosajón, las atestiguadas por las místicas o las que más declaradamente se asimilan a un género literario al servicio de objetivos narrativos, como observaremos, por ejemplo, en Chaucer. La visión resulta un acontecimiento que pone en contacto diferentes planos de la experiencia y que al hacerlo produce conocimiento. Sin embargo, ahí donde es claramente una estrategia poética, conviene analizar cómo y por qué ingresa en otros géneros, como el relato caballeresco, la vida de santos, los viajes ultramundanos, como la Divina Comedia, poemas o prosas alegóricas, o bien proclamas estéticas. En los casos que abordaré en esta clase, que son los de Margery Kempe y Julian of Norwich, consideraré las visiones según lo que estas dos mujeres dicen que ha sucedido, que es finalmente un contacto extraordinario con lo sagrado, contacto que ha modificado su posición ante la materia dogmática y que las compele a atestiguarlo con el afán de comunicar precisamente una diferente configuración de la dimensión espiritual. En la clase anterior hemos visto que los sueños mantienen una estrecha relación con la realidad histórica del soñante y con todo el bagaje simbólico que lo relaciona con su cultura. Deberíamos recordar aquí que la noción de cuerpo tampoco es unívoca a lo largo de la historia cultural de Occidente y significa en gran parte la aceptación de una doble implicación entre algo material y algo inmaterial, espíritu, alma, trascendencia, inmanencia, virtualidad, presencialidad, podríamos agregar hoy en día. Una dinámica compleja entre diferentes planos de la experiencia, lo natural y lo sobrenatural, por ejemplo, entre una temporalidad que se dirime en el intercambio social, cultural e histórico y una dimensión transhistórica.
una noción de cuerpo que además está sometida a clasificaciones de exclusión étnica, de género, de clase, que impone modelos sociales. La construcción del modelo binario actual, por ejemplo, transitó a lo largo de más de 25 siglos por uno que comienza a cuestionarse recién en el siglo XVIII y que consideraba el cuerpo femenino como una versión menor del masculino por la colocación oculta de sus órganos sexuales. Las clasificaciones en todas las épocas han sido herramientas políticas, crean condiciones de posibilidad para establecer jerarquías y producir pronunciamientos morales, cuerpos animales, cuerpos humanos, varones, mujeres, blancos, de color, judíos, gentiles, nobles, plebeyos, obreros, burgueses, etc. La iconografía medieval pone permanentemente en relación los planos terrenales y ultraterrenos. Aquí tenemos, por ejemplo, dos frescos de Giotto. En el de la izquierda, San Francisco echa a los demonios de la ciudad de Arezzo, y en el de la derecha se representa la ascensión de San Juan a los cielos. Infierno y paraíso, dos presencias que gobernaban la vida cotidiana de los cristianos. Y esto es necesario pensarlo, como indiqué en la clase anterior, reconociendo el peso que tenían las religiones en la vida de las comunidades, que era enorme. Discursos, estructuras arquitectónicas de las iglesias, la profusa iconografía, eran enunciados que acompañaban las prácticas piadosas, pero también las relaciones sociales de todo tipo. Y toda la iconografía que se proponía como parte visible de lo invisible formaba parte de la estructura simbólica de las personas. La imagen que aquí vemos, sacada de un manuscrito iluminado, es ampliamente explicativa de los modelos femeninos en la Edad Media. Eva o María. La una vinculada con la caída de la humanidad en el pecado, por su afán de trascender los límites impuestos por la ley divina, la otra redentora a través de su acto de alumbramiento excepcional. Una Eva carnal y curiosa, una María madre e inmaculada. Por supuesto, María era un ejemplo inalcanzable, es madre, pero su cuerpo no ha tenido contacto alguno con varón. Inmaculada es sin mácula, sin mancha, y esa mancha señala una sexualidad activa, algo con lo que lucha permanentemente Marjorie Kemp. Por ejemplo, ¿no? Ella pretende devolver a su cuerpo un carácter virginal del que la ha alejado la vida marital y los múltiples partos. La mujer en general para la Edad Media cristiana y más allá de la Edad Media también está asociada con una tentación carnal, con una materialidad densa que arrastra al pecado. Esta imagen intenta de algún modo visualizar algunas diferencias entre las dos mujeres que atestiguan su experiencia visionaria. Tenemos a una Marjorie siempre atormentada por los fantasmas de la caída, por los demonios de la tentación que pretenden impedirle transitar un camino de redención moral que se funda en la negación de los impulsos libidinales. Por un lado, como mujer casada, necesariamente debe su cuerpo al deber marital, es decir, debe someterse a los requerimientos de cohabitación del marido. Por el otro lado, se sugiere que las relaciones sexuales no le provocarían displacer en absoluto. Juliana, por el contrario, lleva una vida de retiro espiritual, de contemplación. Es anacoreta. ¿Qué significa esto? Bueno, en los comienzos de la cristiandad, los anacoretas buscaban alejarse de todo contacto con la comunidad. Vivían en ámbitos desérticos o muy agrestes, que les aseguraban el alejamiento de todo comercio con lo mundano. Pero ya a inicios del siglo XV, los anacoretas vivían en celdas, o bien adosadas a los muros externos de la ciudad, o bien, como en el caso de Juliana, adosadas a los muros de la catedral, en este caso de la catedral de Norwich. La celda de Juliana tenía una ventana que daba a la plaza y la ponía en contacto con la comunidad. Ella recibía visitas permanentes, se la consultaba por asuntos vinculados con la fe.
Ambas mujeres pertenecían a una clase acomodada. No se sabe demasiado de la familia de Juliana, pero es evidente que debe haber ofrecido una elevada dote a la iglesia para que se le permitiera llevar ese tipo de vida. Ella tenía servidumbre y un pasar muy acomodado aún en ese retiro. Se hace preciso recordar que la vida religiosa en todas sus dimensiones significó a lo largo de la Edad Media y también después una salida atractiva para jóvenes de familia adinerada que no deseaban someterse a las obligaciones de la vida doméstica y cuya familia les permitiera esa salida también. Eso les aseguraba cierta independencia intelectual y corporal que el matrimonio evidentemente les vedaba. De Marjorie sabemos que pertenecía a una familia burguesa con una presencia importante en la comunidad de Lynn. Sabemos que está casada y que ha tenido 14 hijos, algo probablemente habitual para ese entonces, pero que significan evidentemente una carga, una carga para ella. Intuimos que las revelaciones son para Marjorie también un medio de salir del ámbito y obligaciones domésticas, de emanciparse de ese vínculo matrimonial, de poder afirmarse en una autonomía que ella vincula con el abandono de toda una serie de elementos que la anclan a un único lugar, que la definen de una única manera: ser esposa, ser madre, estar recluida en el espacio hogareño, responder a determinados patrones de comportamiento en el exterior de su hogar, patrones que indiquen que debe ser sumisa a los mandatos patriarcales y dogmáticos, cosa que evidentemente ella no es. Otra cuestión a tener en cuenta es el modo en que se transmite la experiencia espiritual. Marjorie es analfabeta, por tanto debe dictar a sucesivos escribas, con los inconvenientes que esto significa. Hay tergiversaciones, desvíos, malas interpretaciones, reescrituras. Un escriba no entiende la letra de otro y debe comenzar todo de nuevo, etc. Todos obstáculos que ella interpreta en clave de mensajes divinos. Es una experiencia siempre mediada y siempre vecina al fracaso. Con Juliana estamos ante una mujer con un inusual nivel de sofisticación lingüística. Se ha equiparado su escritura con la de Chaucer por el uso de un vocabulario elegante, pulido, por la búsqueda permanente de imágenes insólitas, de símiles, de metáforas. La excusa de Juliana al comienzo de ser una mujer inculta debe interpretarse entonces como un acto de humildad, una captatio benevolentia, puesto que es muy evidente que ella conoce los textos sagrados, que las ha leído, y que seguramente sabe también latín. La suya es una biografía espiritual, mientras que en el caso de Marjorie estaríamos más cerca de la geografía, es decir, de los escritos sobre vidas de santos, a los que ella intentaba subsumir la suya. Ambas mujeres vivían, como dije, en una misma área, que es el condado de Norfolk, una zona de gran movimiento comercial entonces. Eran de ciudades muy próximas unas de otras, Lynn y Norwich. Sin embargo, mientras Juliana experimenta sus visiones dentro de los límites de una celda, la otra hace de la misma una salida al mundo, al intercambio y a la permanente búsqueda de espacios de validación. Por el contrario, la experiencia visionaria de Marjorie, como ya adelanté, se abre a una geografía que excede el espacio de lo doméstico. Primero en áreas vecinas de la misma Inglaterra, incluyendo a Norwich para hablar con Juliana, y luego atravesando el continente hacia Oriente Medio. A partir de esa experiencia atípica que ella vincula con lo visionario, comienza un recorrido que entonces era factible para una mujer, siguiendo la ruta de las procesiones, en grupo, como se narra en los cuentos de Canterbury de Chaucer. Los números que ustedes pueden ver en el mapita pertenecen a los diferentes capítulos del libro de Marjorie.
y coinciden en su gran mayoría con los lugares prestigiosos para la cristiandad, con templos en los que se conservaban reliquias de los santos o las sepulturas de algunos santos, y que por ende figuraban en las rutas anuales de peregrinación, que era entonces la manera, podríamos decir, medieval de hacer turismo. Y de hacerlo también en grupos que brindara entonces cierta seguridad en el recorrido de los caminos. Por supuesto, el lugar junto a Santiago de Compostela, ansiado por los cristianos para dirigir sus pasos y sus plegarias, era Jerusalén, una ciudad que entonces se colocaba en el centro geográfico y simbólico de todos los mapas que representaban el mundo conocido. ¿Qué tenemos aquí? Pues son los tres motivos que signan la identidad cristiana y que coinciden con los relatos del Nuevo Testamento. Probablemente sepan que cuando se celebran las Pascuas cristianas se lo hace como recordatorio de los últimos días de lo que el cristianismo reconoce la vida del Mesías, es decir, Cristo, y de su milagroso ascenso a los cielos. Toda una simbología que encierra en la mitología cristiana la puesta en valor de una corporeidad inmaterial, de una vida que no es terrenal, lo cual implica en el presente de los cuerpos una espera de la muerte, en tanto pasaje a lo que en el lenguaje común llamamos mejor vida. La progresión entre la última cena, en la que se dice que Cristo instaura la comunión como rito de recuerdo del sacrificio. Esto lo remito al cuadro famoso de Leonardo da Vinci, ¿no? La Última Cena. Decía entonces, la progresión entre la Última Cena, el apresamiento de Cristo y la pasión y la resurrección del cuerpo mortal, resultan hitos que fundan una nueva filosofía de vida. Una filosofía de vida que tiene en el dolor y en el desprecio del cuerpo modelos a imitar. Modelos que además estructuran el pensamiento de la cristiandad y señalan una progresión en la que la pasión se asimila a las tribulaciones terrenales, que solo la muerte podría redimir. El cuerpo entonces había que castigarlo, y ahí surge la imposición de ayunos, de cilicios, de flagelaciones, etc., que imitaban los sufrimientos de Cristo, que castigaban un cuerpo que se tenía que despreciar porque la sensualidad de los sentidos se consideraba un desvío, una inducción a la tentación que perdía entonces el alma. Motivos entonces que fundan una nueva concepción ultramundana que, como sugiere Agustín de Hipona, reuniría alma con cuerpo, en el más allá, ¿no? En uno de los grandes misterios de fe que impone el nuevo sistema de creencias que es el cristianismo. Ahora bien, estamos ante un giro radical que se produce a partir de la proclamada venida del Salvador, es decir, de Cristo, que es una valoración de la ciudad eterna por sobre cualquier instancia de la vida terrenal. Estamos ante un cambio para toda reflexión que se ocupe de analizar las relaciones entre lo vivente, un cambio radical que transfiere el acento de lo inmanente, como era en la antigüedad grecolatina, a lo trascendente. Pensemos que el dogma prevé un juicio final y es un juicio en cuerpo presente. Ahora bien, ¿qué cuerpo? Bueno, el cuerpo de la resurrección, el cuerpo resurrecto, que se supone que será más perfecto y sutil que el que se habita en la tierra, y sobre el cual van a recaer premios o castigos eternos. Ni qué decir que el asunto de las características de los cuerpos resurrectos que habitaban en los espacios ultramundanos ocupó
tiempo, deliberaciones, volúmenes a lo largo de toda la Edad Media, en especulaciones acerca de la consistencia, la sensibilidad, la factura de esos renacidos, del modo en que se conservara su identidad, que era el vínculo con los devenires de la vida mundana que finalmente se juzgarían. Aquí leemos, por ejemplo, en Pablo, un acercamiento al tema, y en él promete lo siguiente. Dice, cuando será tocada la trompeta, es decir, la trompeta del juicio final, y los cuerpos serán levantados sin corrupción, nosotros seremos transformados en esa otra corporalidad. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuese vestido de incorrupción y esto mortal fuese vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. Claro que es la victoria sobre la muerte, una suerte de retorno mejorado al mundo habitado por los primeros padres antes de la caída. Aunque la victoria de la que habla Pablo es más sobre la muerte espiritual que sobre la corporal, aunque ambas dimensiones tienden aquí a fundirse, a confundirse. Ante quienes observaron con asombro el cuerpo resurrecto de Cristo, uno de los apóstoles, Lucas, afirma que Cristo dijo lo siguiente: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, que el milagro operado en la resurrección es precisamente que sea cuerpo y no mero espíritu el que se eleva a los cielos. Acá tenemos un fresco de Luca Signorelli que se encuentra en la Catedral de Orvieto, en Italia, y que es una representación o interpretación, podríamos decir, de las palabras de Pablo y de aquello que se anuncia en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí las trompetas del juicio final y los cuerpos que salen de sus sepulcros, incorruptos algunos, o transformando su corrupción, esos esqueletos, en incorrupción. Hoy hasta podríamos pensar que emergen como zombies, ¿no? De sus tumbas, son los muertos vivos. El artista ha reproducido además el interior de la catedral en el fresco, por lo cual el visitante podía pensar que ese mismo suelo que estaba pisando se convertiría en el futuro en el piso poroso por el que los cadáveres cobraran vida ante el llamado del más allá. Nuevamente, ante la pregunta ¿y con qué cuerpo se resucita?, podríamos contestar con lo que los hermeneutas comentaban, asignándole principalmente las tres primeras cualidades que acá figuran: sutiles, ágiles, impasibles. Esto último por haber alcanzado una instancia en la que ya no hay corrupción. Estos serían los cuerpos perfectos de los resucitados. Los debates fueron numerosísimos a lo largo de toda la Edad Media y se llegó a ciertas definiciones en las que se confirmaba que los cuerpos de los resucitados, por ejemplo, no tienen ninguna diferencia sexual, lo cual excluye el deseo erótico, ¿no? La caída en la concupiscencia. El único deseo es la contemplación de la divinidad que por sí sola satisface plenamente a estos cuerpos. No les crecen más uñas ni cabellos, por esto de ser impasibles, ¿verdad? Son jóvenes, es decir, se resucita con una edad que representa la plenitud de lo vital, que es la edad pospuberal. Se entendía entonces que si los que morían eran infantes o ancianos, en ambos casos el cuerpo resucitado es el de la plena juventud. Son saludables y completos, es decir, desaparecen las heridas, las amputaciones, todos los males que aquejaron al cuerpo terrenal. Hay disquisiciones en este sentido que hoy parecen desopilantes, como preguntarse qué le sucede a una mano comida por un perro, por ejemplo. Pues bien, se recupera el cuerpo resurrecto en todas sus partes faltantes.
El cuerpo es sin defecto y además de la talla adecuada, incluso no hay nada, ningún bajito o ningún gigante, son todos altura promedio. Ni qué decir que este paraíso prometido replica una vida ideal para un grupo bien reducido de seres. En principio es algo al que accederían los creyentes en la verdadera fe, es decir, los cristianos, y de una etnia bien reducida. No existe otra vida orgánica que no sea la humana, en este más allá, que adquiere entonces características eminentemente antropocéntricas, por lo que ya no podría señalarse ni en términos de Zoe ni en términos de bios. Ahora bien, para alcanzar esta vida perfecta y sin tribulaciones, había cuerpos que estaban en inferioridad de condiciones. Entre ellos estaban los cuerpos de las mujeres, mayormente definidos por su materialidad y por su propensión natural, entre comillas, al deseo de la carne. Al respecto les leo una consideración de Howard Bloch, un especialista en medievalismo, que dice lo siguiente. La construcción cristiana del género se compone de elementos que encontraríamos en las culturas preexistentes o circundantes, aunque no en la misma combinación que se dio en la Edad Media y que ha durado hasta la actualidad. Los escritos medievales insisten en una feminización de la carne, es decir, la asociación, según la metáfora de la mente y del cuerpo, del hombre con la mens o ratio y de la mujer con lo corporal, lo cosmético, lo superviviente, es decir, dependiente o inferior, o lo decorativo, así como una condena en términos ontológicos. Nada en la tradición anterior rivaliza con el ascetismo del cristianismo primitivo, según el cual sólo la renuncia a la carne tiene la promesa de la salvación. Entendemos entonces cuánto pesaba esa renuncia a la carne en mujeres que elegían, por ejemplo, la vida eclesiástica, o en las que, como Marjorie, insisten en separarse de todo cuanto impliquen relaciones carnales. En ambos casos, lo que se ponía en el otro platillo de la balanza era el acceso a la vida eterna entre los elegidos. Por otra parte, el fragmento leído alude a una distribución persistente de las funciones corporales y sociales que vienen a asociar lo masculino con las funciones de la razón, con lo más elevado y espiritual, y a lo femenino con la materialidad, con lo más terrenal y hasta frívolo, innecesario, alejado de toda actividad intelectual. En este sentido, las consideraciones del dogma cristiano refuerzan lo que afirmaba el derecho romano. Es decir, la jurisprudencia latina colocaba a las mujeres en posición subordinada con respecto a los varones, junto con animales, esclavos, niños y bienes materiales, revestían la categoría de cosa poseída. Como probablemente hayan visto, en la introducción a la versión española del escrito de Juliana, la autora selecciona a modo epígrafe un fragmento perteneciente a un reconocido teólogo de la Universidad de París, Jean Gerson, contemporánea a las dos visionarias inglesas. La opinión de Gerson era, además de muy extendida, ampliamente compartida por sus contemporáneos. Dice lo siguiente: le está prohibido al sexo femenino enseñar en público, sea de palabra o por escrito. Todas las enseñanzas de las mujeres, en especial la enseñanza formal de palabra o por escrito, debe ser tenida bajo sospecha, a menos que haya sido cuidadosamente examinada y mucho más plenamente que la de los hombres. La razón es clara: la ley común, y no cualquier ley común, sino la que viene de lo alto, se lo prohíbe. ¿Y por qué? Porque ellas son fácilmente seducidas y seductoras decididas, y porque no está probado
que sean testimonio de la gracia divina. Bien, estas palabras resultan por demás elocuentes respecto de lo que venía diciendo antes. Las mujeres ocupaban un lugar subordinado que las marginaba de toda acción que se relacionara con espacios de saber. Se les prohibía el acceso a los textos, a su interpretación, se les prohibía hacer uso en público de su voz para emitir opinión alguna sobre materia sagrada. Esto es algo que reclama persistentemente Marjorie, que pueda expresarse sobre esos asuntos por medio de las visiones, en tanto suponían un vínculo estrecho con un espacio privilegiado de conocimiento. Como sugiere Josep Català en su volumen Visionarias, la mística femenina debe entenderse, lo cito, como herramienta por medio de la que las mujeres pudieran ser algo más que sujetos de segunda categoría. La visión entonces como herramienta, y en este sentido la mística sería una forma distinta de subjetividad. Pienso en la medida en que a través de una forma diferente de ver, produciría lo sagrado. Y lo produciría de manera en que la visión muestra lo sagrado radicalmente nuevo a la vez que hunde sus raíces en las prácticas religiosas corrientes. Que las mujeres debían ser tenidas bajo sospecha o que no estuviese probado de que ellas fueran testimonios de la gracia divina, como afirmaba el teólogo Gerson, deponía toda confianza en las manifestaciones femeninas de fe, a menos que no pertenecieran a mujeres cuyo testimonio fuera refrendado por confesores y tribunales eclesiásticos. Para la totalidad de las cristianas, los modelos ejemplares impuestos por la Iglesia eran figuras arduas de imitar. La de Cristo, un varón, hijo de Dios; la de María, una virgen, su madre. Prefiguraban un modo sacrificial de existencia, es decir, de abnegación e inmolación, y su cuerpo poseía una integridad que era paradigmática de la renuncia a la sexualidad. Solo muy tardíamente, a principios del siglo XIII, aparece un nuevo modelo femenino, el de la pecadora redimida, María Magdalena. Para una mujer casada como Marjorie, evidentemente, la Magdalena era un ejemplo más cercano a sus propias tribulaciones. Prometía una posibilidad de redención para un cuerpo trajinado por los múltiples alumbramientos y difícil de domesticar en el camino de la renuncia a la sexualidad. Además, la prostituta que pide perdón por su vida de disolución era asociada con una profusión de lágrimas, algo que, como habrán visto, es un rasgo permanente de las vivencias de Marjorie. Las leyendas medievales en torno a María Magdalena la representan como una mujer cuyas lágrimas no solo son aceptadas por Cristo como ofrenda, sino que le permiten ser reconocida como una santa patrona de los arrepentidos. Un modelo imperfecto de humanidad al que no se le cerrarían por completo las puertas del cielo. Hay que aclarar que el culto a María Magdalena fue muy popular en el condado de Norfolk en la época de Marjorie, y en la misma ciudad de Lynn se ha construido a principios del siglo XV una iglesia en honor a la santa, que era un punto de reunión habitual para los fieles, con sus enormes vitrales que narraban precisamente los episodios de la vida de Magdalena. En el cristianismo se pueden constatar sucesivas etapas de lo que se consideraba actitud heroica. En los primeros siglos de difusión del culto, el martirio era una manera extrema de atestiguar la verdad de la fe. Otro fenómeno era el de los ermitaños y anacoretas, que se retiraban del mundo a lugares inhóspitos, cuevas, desiertos, imponiéndose el silencio, el ayuno y haciendo de la meditación su única meta.
Hacia el siglo V ya comienza una etapa de organización de las comunidades con reglas propias y fundación de monasterios. El anacoretismo a partir del siglo XII ya supone cierta cercanía con el espacio urbano y las celdas estaban próximas a los muros de la ciudad. Martirio, retiro del mundo, vida arreglada y ofrecida a la oración, suponían conductas extraordinarias con enorme impacto en la comunidad cristiana a la que la Iglesia los proponía como modelos de vida. En esta diapositiva dispuse algunos de los nombres que conforman la serie de las místicas y misionarias de la Edad Media cristiana. Tenemos a la anacoreta erudita, que es Juliana, debajo por la derecha, y del otro lado a su contemporánea Marjorie, una mujer cuya búsqueda más apremiante es la de modelos a los que asimilarse. Tiene evidentemente al de Juliana, quien visita, y a otros que conocía por el impacto en la comunidad de los creyentes, cuyas historias de vida circulaban y tenían lugares de culto en su nombre. Hildegarda von Bingen es quizás la figura más conocida. Era dueña de una gran erudición y ella misma había supervisado los manuscritos y delineado las ilustraciones que acompañaron las primeras versiones de sus testimonios. Beatriz de Nazaret, Brígida de Suecia, Ángela de Foligno, todas ellas expresaron sus arrobamientos místicos de una manera que comprometía lo sensible con lo intelectivo. Ángela, antes de ingresar a una orden monástica, había estado casada y tenido 8 hijos. Luego de una crisis espiritual, hace promesa de castidad perpetua, hace penitencia, ayunos, se dedica a obras de caridad, atiende en un leprosario. Todo este camino penitencial parece regir algunos de los pasos de Marjorie. Los escritos visionarios de Ángela, como los de muchas otras religiosas, fueron resistidos y rechazados por sus contemporáneos, incluso por las imágenes que les servían de ejemplo para ilustrar el rapto místico. Una cercanía casi erótica con el cuerpo de Cristo, una búsqueda de identidad en la materialidad sangrante de su figura. Hace solo unos pocos años que la Iglesia Católica recibe a Ángela de Foligno por la puerta grande de la santidad, un título que le había sido escatimado por casi 9 siglos por considerar sus expresiones cercanas a la herejía. Evidentemente, las políticas cambian de estrategia. El cuerpo de la mujer con respecto a su posibilidad de salvación se hallaba expuesto a una doble exclusión, la que compartía con los varones, es decir, esa materialidad inmanente despreciada por la doctrina que ponía su énfasis en el valor de la trascendencia, por un lado, y por el otro, las características que, como vimos en Gerson, eran atribuidas más específicamente a su género que debía ser silenciado, relegado al ámbito doméstico y que era sospechado de ser despreciado por el mismo creador. Fenómeno que de las visionarias puede entenderse entonces también como una forma de imponer una imagen, una manera de ver y de sentir que se relaciona con el modo en que la mujer podía finalmente poner en valor el cuerpo. El cuerpo como un vehículo inédito de encuentro con la divinidad, que va a proponerse entonces en las visionarias como una modalidad diferente de conectarse con los misterios impuestos por el dogma. Un papel que puede considerarse disparador para la discursividad de las místicas es el de que juegan las imágenes sacras. Ya en el siglo XIV existe una enorme difusión en todas sus versiones, iconos, frescos, relicarios, rosarios, crucifijos, etc. Los motivos se repiten solidariamente a lo largo de todo el territorio europeo y van a imponer un modelo de reproducción de la historia sagrada y es por eso que encontramos microrrelatos muy parecidos en todas las visionarias. Algo que sugiere un modo de aparición de la figura crística que es muy similar, que estaría documentado, podríamos decir, por las imágenes sagradas expuestas en los templos e incluso presentes en espacios familiares.
El cuerpo de Cristo con sus heridas ocupa un primer plano iconográfico con imágenes que se proponían generar determinadas respuestas afectivas, horror, temor, piedad, compasión, etc. Pero también se identifica con una humanidad sufriente que finalmente podía asimilarse a experiencias más cotidianas, más cercanas. Tenemos entonces que la agonía de Cristo o el padecimiento de la Virgen por su muerte son tópicos de gran convocatoria en este tipo de relatos y que ocuparán un lugar de privilegio en las meditaciones devotas de hombres y mujeres. Acá tenemos 3 ejemplos de una suerte de erotización del cuerpo crístico que aparece en los relatos de las mujeres y que comparte la experiencia de estas visiones a través precisamente de los fluidos corporales, de las sangres, de las lágrimas, incluso de la piel. Las místicas tienden a somatizar la experiencia religiosa, que ya no pasa entonces por la reflexión o una visión abstracta que es más común en los varones, un haz de luz, un sonido armonioso, etc., sino por una cuestión que involucra directamente cuerpo, razón, entendimiento, percepción sensible, etc. Una especialista en este tema como Caroline Walker Bynum acota lo siguiente. Dice, las mujeres hablan normalmente de saborear a Dios, de besarle intensamente, de adentrarse en su corazón o en sus entrañas, de ser cubiertas por su sangre. Desde una perspectiva moderna, las descripciones de estas mujeres hacen de sí mismas y a menudo de otras mujeres desdibujan completamente la línea que separa lo espiritual de lo psicológico por un lado y de lo corporal e incluso sexual por el otro. Es decir, que se produciría en las visiones de las místicas una suerte de simbiosis entre aquello que el dogma consideraba generalmente por separado, incluso en tensión, lo espiritual por un lado y lo corporal por el otro. Aquí reuní 3 imágenes que están muy presentes en los relatos de Juliana y de Margery y que muestran a Cristo en la cruz con las heridas sangrantes, especialmente la del costado, que se recoge en una copa, aludiendo a la comunión como un pacto de renovación de una alianza entre el Creador y sus criaturas a través del sacrificio del Hijo. Fíjense que Juliana refiere este motivo en su capítulo 12, cuando dice lo siguiente: vi el cuerpo sangrando copiosamente a consecuencia de la flagelación, y era así. La hermosa piel estaba profundamente lacerada en la carne tierna y por los atroces golpes asestados por todo el cuerpo. La sangre caliente corría tan abundantemente que ni la piel ni las heridas podían verse, pues todo parecía ser sangre, y cuando descendía hasta donde debía haber caído, desaparecía. Sin embargo, la sangre siguió derramándose por su cuerpo, como para que fuera observada atentamente. Yo la veía tan abundante que me pareció que si realmente y en substancia aquello hubiera sucedido allí, la cama y todo lo que estaba alrededor habría quedado empapado en sangre. Y algo similar encontramos en Margery en el capítulo 28, cuando dice, ella tuvo tan verdadera contemplación con la vista de su alma, como si Cristo estuviese colgado en su humanidad delante de sus ojos. Y cuando a través de la dispensa por misericordia de nuestro soberano Salvador Cristo Jesús se le otorgó a esta criatura contemplar tan verdaderamente su precioso y tierno cuerpo, todo hendido y desgarrado con azotes más llenos de heridos que palomar lleno de agujeros, colgado de la cruz, con la corona de espinas sobre su cabeza, sus benditas manos, sus tiernos pies clavados al duro madero, los ríos de sangre fluyendo en cada miembro, la herida espantosa y dolorosa en su precioso costado, derramando sangre y agua por el amor y la salvación de ella. Habrán notado que en Margery hay una urgencia mayor en subrayar
un grado de intimidad con la divinidad que la hace centro de sus preocupaciones y cuidados, ¿no? Dios le habla a ella, la elige a ella, ella le pregunta en qué debe pensar y él le dice, hija, piensa en mi madre. Cuando está por efectuar un viaje, Jesús le pregunta, hija, ¿a quién tendrás por acompañante? Y cuando está preocupada por la economía, le contesta, te enviaré suficientes amigos de diversas partes de Inglaterra para que te ayuden, y así sucesivamente. Para Juliana, por el contrario, la experiencia singular que atraviesa es analizada por ella misma como vicaria de un mensaje que es extensivo a toda la comunidad de creyentes. Para Juliana, ver es sinónimo de comprender el plan divino. En el capítulo 8, por ejemplo, se puede leer lo siguiente. Mientras contemplaba esta visión de la sangre que caía abundante sobre su cabeza, no podía dejar de pronunciar estas palabras, bendito sea el Señor. En esta revelación comprendí 6 cosas y las enuncia sucesivamente. Pero en ambos casos nos encontramos con un reconocimiento de la necesidad de poder expresar libremente una manera de vivir la espiritualidad que no siempre está en consonancia con las perspectivas institucionales religiosas. Josep Català nos recuerda que la construcción del sujeto en Occidente, desde el humanismo renacentista hasta Freud, fue una tarea esencialmente masculina. No podría ser de otro modo, dada la exclusión de las mujeres de todos los estamentos que hacen a la gestión de la cosa pública desde la antigüedad clásica. Ahora bien, la expresión de la interioridad que tiene lugar en la experiencia visionaria, la afirmación de un yo que asoma a través de la producción de imágenes sorprendentes de lo sagrado, puede considerarse formas de resistencia de lo femenino a interpretaciones del dogma, iconográficas y discursivas, que colocaba a las mujeres en el lugar del sojuzgamiento y del silencio. Tener visiones significaba inventar nuevos símiles, como sucede con Juliana en el capítulo 5, cuando ve que Dios le muestra, dice, algo pequeño, no mayor que una avellana en la palma de mi mano, según me pareció. Era redondo como una bolita. La creación como lo infinitamente pequeño y frágil resulta un desafío a un diseño de cosmos complejo y perfecto, que todo lo incluye. Su símil es el resultado de una forma de mirar y produce esa imagen provocativa respecto a las asunciones corrientes acerca de las esferas celestes y las cohortes angélicas. Pero es precisamente esta manera excéntrica de ver de la que deriva una aproximación diferente al dogma. La fragilidad de la creación imaginada en ese fruto pequeño se relaciona con la revelación de una teología del cuidado y del amor, no del castigo o de la aflicción. El protagonismo del cuerpo en la experiencia visionaria femenina hace que lo sensorial se constituya como medio privilegiado de conocimiento. Luego llegará el momento en Julian de la escritura y la presentación organizada de imágenes e interpretaciones. Sin embargo, es esta misma puesta en valor del cuerpo como medio para comprender lo sagrado que permite que él mismo se torne razón de asombro. En el capítulo 6 dice lo siguiente: el hombre camina erguido y el alimento que toma queda encerrado en su cuerpo como si éste fuera una bolsa bien hecha. Cuando llega el momento de la necesidad, la bolsa se abre y luego se cierra de nuevo, de la forma más decorosa. Y es Dios que lo hace. Ahora bien, en una época en la que el cuerpo resultaba algo despreciable, hacer notar que todo lo que lo compone resulta admirable, incluso las vísceras, y que ninguna acción, defecar en este caso, es aborrecible, compone, sin lugar a dudas, una imagen inesperada y controversial.
Tenemos aquí nuevamente un motivo al que se remite en las visiones. Es el llamado imago pietatis, una interesante representación de un Cristo, del torso de un Cristo, que ya no está en la cruz, pero todavía no es resurrecto. Estaría en una suerte de limbo, ¿no? En un estado intermedio, ya muerto, pero todavía no restituido a la vida ultramundana. Muerto y vivo a la vez, con todas las heridas que señalan su pasión, que son signos de la mortalidad, pero a la vez anuncio de la divinidad. Es decir, la sangre sobre el cuerpo es la que evoca y provoca la reunión entre lo sensible y lo inteligible, presente en todas las visiones. Otro motivo persistente referido a la pasión de Cristo es el de la representación de la llaga de Cristo, de la herida del costado de Cristo, por la cual muchas de las visionarias imaginan ingresar al cuerpo sagrado y estar en comunión intelectiva y orgánica con el mismo. Con el libro de Marjorie Kemp podríamos imaginar una secuencia, ¿no?, que podría marcarse en la narración, en esa necesidad que ella tiene de parecerse a otro modelo de mujer, de poder ser aceptada fuera del marco de la vida que le ha sido impuesta. Aceptada como quiere y pretende ser, con un cuerpo purificado, algo por supuesto que le resulta casi imposible, puesto que ya no es virgen, ¿no? Y esto es algo que la atormenta, por lo tanto pide castidad dentro del matrimonio, luego hace grandes ayunos, decide no comer más carne, luego pide recibir la Eucaristía, esa era la comunión semanalmente, que era algo que no estaba de ningún modo previsto por las prácticas medievales, que dictaminaba la comunión 1 o 2 veces por año a lo sumo. Es decir, resulta ser una figura insistente, que debe haber sido bastante insoportable para su comunidad, precisamente debido a la radicalidad con la que vive la espiritualidad. Quiere vestir ropas blancas luego, ¿no? Algo que era reservado a las religiosas, a las vírgenes y mujeres que ingresaban a las órdenes religiosas. Y tiene todo ese costado revulsivo de la manifestación de la fe que se expresa en llantos y gritos, ¿no? Y luego tenemos esa voluntad de esa santa emancipación, ¿no? Es decir, con una emancipación que se va a dar conociendo los lugares sagrados, con el pedido de hablar permanentemente con dignatarios, con hombres santos, a los que relatar su experiencia y ser aceptada por ellos. Algo que le permite además una circulación que en este camino de lo sagrado, una circulación que la aleja de los lugares domésticos y habituales para ella, ¿no? Y su preocupación permanente, vamos a ver, que es ser aceptada en esta nueva versión de ella misma a la que le da forma a lo largo de su peregrinación y a través de su testimonio escrito. Por otra parte, tenemos en Juliana una persona para la cual el relato pasa por la comprensión en términos personales de los textos sagrados, ¿no?, a través de su experiencia. Una interpretación de los mismos que supone un vínculo amoroso entre creador y criatura, así que excluye el castigo. Es decir, podríamos decir que la suya es una suerte de teología del amor. Y finalmente, notar que para ambas el punto de partida es la enfermedad. Algo que la mística de Norwich reclama para poder hallarse en un estado de conciencia excepcional, al borde de la muerte, in articulo mortis, que es cuando se procedía a los rituales de la extrema unción, ¿no? Es decir, a la comunión, la última comunión y confesión del enfermo, que es cuando le acercan además ese crucifijo que provoca la primera visión.
Para Marjorie también el punto de partida es la enfermedad. No es algo que ella pide, sino es que la experiencia religiosa la sorprende en medio de la enfermedad. En medio de la enfermedad hay una instancia de cura a través de la visión religiosa, que es la que le devuelve la salud al cuerpo, ¿no? Es decir, ese es el hecho que ella quiere comunicar de las maneras más extrovertidas y sonoras permanentemente a quienes puedan y quieran oírla. Por otra parte, en Marjorie hay una apropiación, podríamos decir, menos sofisticada del complejo simbólico cristiano, y ella se mueve en un equilibrio muy inestable entre polos opuestos, Dios o el diablo. En el capítulo 59, a diferencia de lo que sucede con Juliana, a la que se le revela que no habrá castigos, el Dios de Marjorie pretende mostrarle a todos aquellos que serán condenados, y ella se niega a creerlo. Y entonces la divinidad le envía malos pensamientos, que por supuesto, en su caso, se relacionan con esa sexualidad y ese deseo del que ella quiere desprenderse. Tenía, dice, horribles y abominables visiones de órganos sexuales masculinos y otras abominaciones similares. Y el sacerdote con el que consulta le dice, porque tú no le crees, Dios te castiga de este modo. Por el contrario, en el capítulo 22, el paraíso se le promete bajo la forma de un jardín con dulces melodías y dulces fragancias, donde podrá danzar junto con otras doncellas y vírgenes. En Marjorie no hay modificación, sino asimilación del imaginario iconográfico que contrasta infierno y paraíso. La sexualidad y la genitalidad se asocia con el pecado y el demonio, mientras que en el más allá de la salvación se ve a sí misma rodeada de las figuras a las que anhela parecerse, santas y vírgenes. Las visiones femeninas abren a una experiencia del erotismo y de la sexualidad, de los sentidos y de lo orgánico, como forma de alcanzar una sabiduría negada por los canales habituales. Su contacto con lo sagrado significa también un modo de trascender la posición subordinada que estaba destinada a las mujeres, y a través de su testimonio podemos intuir la violencia con la que las imágenes iconográficas y discursivas exigían la adecuación a figuras modélicas que podían imitarse solo a través de la renuncia, el sacrificio y el dolor.